que nos visita en esta tarde. Muchas gracias por contar con su presencia. Otra vez más, otro viernes, estamos listos para tener un nuevo tema de conversación, un nuevo tema que nos ayuda mucho en los días a día y que vamos aprendiendo cómo vamos haciendo este tema del trabajo en casa y cómo este tema entre que estamos mitad y mitad hoy por hoy. Y vamos aprendiendo, eso es muy bueno. Muchas gracias por visitarnos. Le damos la bienvenida. Vamos a comenzar con este webinar. Hoy tenemos un tema de conversación bastante interesante. Lo hemos denominado, es decir, adiós a la oficina y bienvenido al teletrabajo. Y como consecuencia de eso, cómo vamos a auditar la productividad de nuestros equipos basados en KPIs. Este es un tema que de verdad está teniendo mucho auge, mucho interés. Estamos teniendo que ver cómo controlamos lo que hacemos remotamente, lo que hacemos desde las casas o en cualquier lugar donde estamos conectados y cómo lo estamos haciendo desde nuestras oficinas también, ahorita que estamos prácticamente mitad y mitad. Para ello, este día nos acompaña un invitado especial, Maximiliano Cantis. Él es el director para Latinoamérica de la firma Safetica Technology. ¿Cómo estás, Maximiliano? Un gusto de escucharte. Hola ¿Todo bien? Ernesto, Sí, ¿me sí, sí, escuchas bien? te Muchas escuchamos gracias. bien. Este saludo sirve para probar el sonido también. Te escuchamos bien. Ok, Qué gracias. bueno que nos acompañas. Estuvimos viéndola hace un ratito, pero ya estamos a full con toda nuestra audiencia. Les comento, Maximiliano es psicólogo. Es así, ¿verdad, Maximiliano? Sí, sí, Eres psicólogo. un psicólogo tecnológico. Algo Y, así. y también cuenta con una maestría en administración de empresas, más o menos 15 años de experiencia en este rubro de ciberseguridad. Ya tiene mucha experiencia de todas esas anécdotas de ciberataques y cosas que han venido, que son muy buenos. Así que te agradecemos tu tiempo. Muchas gracias por tener este momento con nosotros y estamos seguros que nos vas a ayudar un montón. Así que te dejo, Maximiliano, los micrófonos, todos tuyos, y vamos en el desarrollo como tú nos vayas indicando. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias Ernesto, gracias también Julia, bueno, gracias a toda la gente de IBW por la invitación y obviamente lo más importante, gracias a ustedes por estar ahí del otro lado. Es un placer enorme estar aquí presentándoles nuestra charla. Me acompaña Daniel Tenorio. Dani, ¿estás por ahí también? A ver si probamos mic, como hizo Ernesto conmigo. Eh, Ernesto, Max, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Un gusto Buenas tardes con saludarte. todos. Buenísimo, Dani, que estés por ahí. Daniel va a estar participando, él es Product Manager y nos va a estar ayudando con la parte tal vez más divertida de lo que vamos a hacer hoy, que es ver concretamente algo de la herramienta, algo de los reportes y sobre todo vamos a revisar algunos casos de uso, ¿no? Que eso es la vida real, la vida misma. La charla de hoy tiene el título Adiós oficina, fuga de atención y de datos sensibles, para justamente combinar dos temas fundamentales que en el contexto de hoy del teletrabajo se dan muy frecuentemente. Nosotros somos una empresa checa, les cuento rápidamente que tenemos más de 12 años en el mercado, con presencia fuerte en Latinoamérica, ya con oficinas en Latinoamérica y trabajando muy de la mano con ESET, en este caso ESET El Salvador, con Benjamín. Y bueno, y estamos acá, digamos, para ayudarlos en todo lo que tiene que ver con la prevención de fuga de información. Entonces vamos a arrancar. Cada 40 segundos perdemos la atención. Cada 40 segundos un pensamiento se atraviesa en nuestra mente a partir de tantos estímulos externos que tenemos hoy, que llegan a través de los diferentes dispositivos que existen, los móviles, las tablets, las PCs, los teléfonos, un Apple Watch. Es decir, todo nuestro entorno cada vez nos llama más y nos interrumpe en el desarrollo de alguna idea central. Esto lo dice un estudio de Chris Bailey, es un canadiense que se dedica a todo el tema de productividad,
Hay una charla muy linda de él que está en TED, los invito a verla, y justamente desarrolla toda esta temática. Acá nos estamos contando los estímulos internos que vienen del inconsciente también, que muchos de ellos también nos desvían el pensamiento. Pero bueno, eso lo dejamos más para una psicoterapia, un psicoanálisis, que Freud habló bastante del tema. Lo de hoy es más tecnológico, la idea de hoy es charlar sobre este impacto tecnológico en nuestras vidas. Pero para arrancar, me encantaría hablar con ustedes o interactuar con ustedes de una manera más directa. Así que lo vamos a hacer a través de una divertida y para nosotros interesante mini encuesta. Vamos a hacer algo rápido primero. Vamos a compartir cualquier esta. Voy a compartir un link acá en el chat. Ahí lo acabo de enviar. Si ustedes hacen clic en ese enlace, van a ver esta encuesta de esta manera si lo hacen desde la PC y lo van a ver de esta manera si lo hacen desde un celular. Y son dos preguntas muy sencillas, muy concretas. Una es, ¿crees que el teletrabajo continuará luego de la pandemia? La respuesta es sí. Las opciones son sí, no, sí, pero de una manera híbrida, sería la tercera. Y la segunda pregunta es, ¿considera que el teletrabajo aumenta la productividad? La primera es sí, la segunda opción es no. Entonces, si ustedes votan, vamos a poder ver rápidamente las respuestas. Ahí ya estamos teniendo algunas respuestas. Vamos a volver a actualizar. Ya hay varias respuestas, 16. Vamos viendo la tendencia hacia el sí, ¿no? ¿Crees que el teletrabajo continuará luego de la pandemia? Bueno, buenísimo, van votando rápidamente. Tenemos sí, 13, 8 sí, pero de una manera híbrida, y no, ahora 9, y no 1. Sí, ahí va, muy bien, ahí votando, muy bien. ¿Considera que el teletrabajo aumenta la productividad? Acá también va ganando el sí, por encima del no, 20 sí, no 6. Vamos a hacer una actualización más, como para tener una visión. Es súper interesante esto porque es la opinión de ustedes, el punto de vista de ustedes, que claramente van respondiendo que el teletrabajo va a continuar de alguna manera, ya sea de una manera híbrida o de una manera total, salvo en un caso, pero bueno, la tendencia va fuerte hacia ese lado. Y la productividad acá, les cuento, a diferencia de otros eventos webinarios que venimos haciendo en toda Latinoamérica, acá la tendencia está más peleada. Obviamente, claramente el sí está ganando en aumento de la productividad, pero en otros casos se ha dado como más absoluto el sí, ¿no? Con el tema de la productividad. Vamos a hacer la última y ahí nos queda la visión final de lo que están, del pensamiento de ustedes, de la opinión de ustedes. Obviamente hay matices, es difícil en una respuesta así tan con 2 o 3 opciones expresar lo que uno piensa, pero vamos viendo que el teletrabajo es algo que se va a quedar, que está instalado. Vamos a ver por qué todo esto. Y el tema de la productividad, y está medio cuestionado, está bueno, está a mitad casi, ahí está por llegar a la mitad el no. Entonces está bueno, después vamos a ver el tema de la productividad, que es un tema para nosotros fundamental. Así que muchas gracias por la participación. Volvemos a la presentación. Espero que estén viendo la presentación ahora. Me confirman, por favor. Entonces, avanzamos. Estamos, digamos, vamos a llamarlo, estamos en el ojo pandémico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, estamos, evidentemente el mundo se aceleró. Seguramente estamos 5 años adelantados, o por lo menos en gran parte de lo que hubiese pasado de acá 5 años, por decir un tiempo. Todavía no terminamos de ver los efectos totales, ya vemos algunos rasgos de lo que va dejando la pandemia, sobre todo en el impacto que tuvo, bueno, en la vida personal ni hablar, ¿no? Estamos muy encerrados en casa, tal vez en algunos casos solos, en algunos casos acompañados, pero un impacto fuerte, ¿no? Mucha gente acostumbrada a socializar. La otra vez hablaba con una empresa de unos conocidos y hay todo un tema de
de psicólogos que se pueden llegar a empezar a intervenir, porque la gente, una cosa es el teletrabajo y otra cosa es el encierro, y otra cosa es dejar de ver a los compañeros de trabajo cara a cara y bueno, y en los breaks esas comunicaciones que se daban. Pero también hay un impacto tecnológico, definitivamente el perímetro cambió, los bordes de las redes empresariales cambiaron, se puede decir que el perímetro es el dispositivo del usuario o la persona misma. Entonces, las empresas se fueron acomodando en todo esto que fue pasando y quería compartir con ustedes en esta parte, para complementar la opinión de ustedes, que Gartner dice que 8 de cada 10 empresas van a continuar con algún tipo de modalidad de teletrabajo. Y hay una encuesta muy interesante realizada por el portal de Boomerang, que es un portal de trabajo, que hizo una encuesta en Latinoamérica y el 62% de los encuestados respondieron que el teletrabajo o trabajar en modalidad de teletrabajo es más productivo. Ahora, de todas maneras, en estos casos, a mí me gustaría hacer hablar, ¿no?, a ese 62%, porque evidentemente hay gente que está trabajando 12, 14 horas hoy, y yo no sé si realmente trabajar 14 horas es ser más productivo. Primero porque trabajar más horas no implica mayor efectividad. Incluso en Europa esto puede llegar a ser mal visto, ¿no? Que alguien se quede después del horario laboral. No sé si está tan bien visto. En Latinoamérica tal vez es diferente, pero bueno, tampoco sé cuánto tiempo aguanta una persona trabajando tantas horas sin parar. El costo mental, el costo familiar, el costo emocional de todo esto puede ser alto, pero también hay otros casos en donde la gente, por lo que hablamos antes, esto de la distracción, cada 40 segundos, puede pasar, y es lo que estamos viendo también en algunos clientes, que la gente se distrae con redes sociales, se distrae con el mundo digital, con los hijos, con una casa revolucionada en muchos casos. Tal vez tengamos que empezar a trabajar no tanto por horas, sino por objetivos, y ese nivel es un nivel diferente, ¿no? Trabajar por objetivos implica otra cultura organizacional. De todas maneras, el teletrabajo es algo, como ustedes decían, que probablemente llegó para quedarse o ya estaba, pero se afianzó mucho más. Y desde un punto de vista legal podemos definirla como una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas, ¿sí?, o prestación de servicios, pero siempre utilizando soportes tecnológicos, ¿sí?, de tecnología de la información y comunicaciones, pero también, por otro lado, hay que tener en cuenta que esto se hace sin la presencia física del trabajador en el sitio del teletrabajo. Ahora, ¿por qué esto se está instalando? Yo quería compartir con ustedes, digo, instalando el teletrabajo tan fuertemente, quería compartir con ustedes un ejercicio que hace el Ministerio de las TIC aquí en Colombia. Vivo en Colombia hace más de 7 años, soy argentino, pero vivo acá hace más de 7 años, y en Colombia el teletrabajo está como hasta legalizado y todo un tema legal muy desarrollado, y el Ministerio de las TIC compartió un ejercicio que quería compartir con ustedes para mostrar los beneficios del lado del trabajador, pero también los beneficios del lado de la empresa. Entonces, en este ejercicio justamente que vamos a hacer ahora, es una persona, un trabajador que va en auto a trabajar todos los días y hace 1 hora de ida y 1 hora de vuelta y se desplaza de la zona norte de la ciudad a la zona del aeropuerto, que para que ustedes tengan una idea, estoy hablando de acá de Bogotá, son más o menos 15 kilómetros. Entonces, en esos 15 kilómetros se calcula un gasto de combustible, uno lo va completando en el formulario en internet, un gasto de parqueadero y almuerzo, todo junto, ahí calculamos más o menos $10 entre esos 3 puntos. Hay otras variables que podemos incluir, este es un ejercicio genérico, pero es interesante el resultado. Y el resultado dice que la huella de carbono, el impacto en el medio ambiente, es completamente distinto a la expectativa, ¿no? Uno está manejando, ¿sí? Uno se visualiza manejando en la oficina, pero en realidad está impactando negativamente en el medio ambiente, y para compensar, en este ejemplo, la persona debería, después de un año, plantar 647 árboles para compensar el daño hecho al medio ambiente.
En el caso de la huella energética, estamos hablando de un consumo de 327 galones, algo así como 1.236 litros de consumo de gasolina. Y después otro tema importante, ¿no? Que es el tiempo, es decir, la huella en la calidad de vida. Pasarnos, en este ejemplo que les daba, la persona se pasa 20 días del año transportándose, 20 días del año, 20 días de 8 horas, perdón, de 24 horas, pero si lo hacemos de 8 horas, estamos hablando de 60 días productivas, digamos, o 60 días productivos. Y que esos 60 días podrían ser utilizados en, no sé, estudio, más tiempo con la familia, la realización de un hobby, lo que sea, pero menos este tiempo muerto, si se quiere, de traslado. Y después hay un impacto ya en el dinero, en el gasto, que para que ustedes tengan una idea, en este ejercicio estamos hablando de 9.600.000 pesos colombianos, algo así como $2.600 en combustible, parqueadero y almuerzo, que es el ejercicio que hicimos antes. Ahora bien, ¿qué pasa del lado de las empresas? ¿Cuál es el impacto positivo de trabajar, de tener empleados en trabajo remoto? Bueno, acá este ejercicio lo hice muy simple, ustedes lo pueden ver ahí, son 100 trabajadores, de las cuales la mitad trabaja en modalidad de teletrabajo, o sea, 50. Y ahí puse que, bueno, se trabaja 5 días a la semana. El valor del mobiliario donde estaría el empleado son $270, el costo, ese número que puse ahí, y el valor del metro cuadrado en arriendo mensual son $8. Teniendo en cuenta esto, la calculadora hace un ejercicio de cuánto se ahorraría la empresa en este ejercicio en servicio de energía, ahorro por servicios de agua, ahorro por arriendo y ahorro mobiliario. Y el número que nos da son más o menos $22.500. Es decir, que definitivamente el teletrabajo se instala también por una cuestión de que todos ganan, ¿sí? De todos ganan. Ahora hay que saber manejarlo, porque además del tema de productividad, que está de fondo, y ya vamos a volver con la demo que nos va a hacer Dani al final, y ahora estoy como presentando el tema, pero vamos a estar viendo todo el tiempo sus preguntas, sus consultas. Queremos interactuar con ustedes, sobre todo ahora cuando Dani abra la consola, que seguramente ustedes tengan algunas consultas. Pero decía, el tema de productividad es un tema que se presenta en el teletrabajo y otro de los temas, ¿sí? Los dos centrales que hoy que elegimos para trabajar con ustedes, es el tema de la fuga de información. Es decir, el tema de fuga es algo que ya se viene dando y hay tendencias, acá algunos números que quería compartir con ustedes, incluso en las formas del ransomware hoy en día. A partir del caso Maze, el ransomware, esta línea de ransomware estos tipos de ransomware, no solamente cifran los datos y piden rescate, sino que si no pagamos, lo que hacen es amenazarnos y decirnos que van a compartir eso de manera pública. Es decir, que la amenaza no es solo perder la información, sino también compartirla para que toda la gente lo pueda ver. Imagínense esto con un banco, con una entidad de salud, es un desastre. El 43% de las filtraciones de datos son causados por usuarios internos. Entonces, acá me pregunto, si el perímetro cambió, si el perímetro está ahora en la casa y hay menos control que el que teníamos con el firewall y con la red interna, estas filtraciones, que no necesariamente son con intención, a veces son por errores humanos, tal vez sea un número que crezca. Ya era un número alto, digamos, se va a seguir dando porque justamente es a través de los usuarios donde se da mayormente estas filtraciones. Y después hay un estudio de IBM muy interesante que habla que el costo promedio de una filtración de datos es en una empresa entre 500 y 1.000 empleados, $2.65 millones. Casos de filtración de datos, de robo de información, tenemos por todos lados, gobierno, como está ahí en la figura del gobierno de Ecuador, el caso Marriott, Equifax. Esto digamos, es un tema que ya lleva tiempo, pero ahora el punto se ha complicado. Ahora bien, frente a todo esto, las preguntas que surgen del lado de las empresas son varias, pero una de ellas podría ser, ¿cómo podemos hacer para que los empleados cumplan con sus objetivos, sean productivos
Y también, incluso desde el lado de recursos humanos, la pregunta es, bueno, quiero que la gente trabaje de la casa, que sea efectiva, productiva, pero también que sea feliz, que tenga tiempo para hacer su vida, porque si no entramos en un desbalance total. Y esto también es lo que la gente se pregunta, ¿qué pasa con mi vida personal? Aparte hay otro riesgo que son las distracciones. La gente también está pensando, bueno, ¿cuán seguro es la relación de dependencia hoy? Si no hay nada seguro hoy, ahí está todo como tambaleando, ¿no será que es un momento mío para emprender y hacer mis propias cosas? Bueno, hay muchas distracciones. Y la otra pregunta es, bueno, también cómo lograr controlar y prevenir la fuga de información, de datos sensibles, hoy con tanta regulación dando vueltas y teniendo en cuenta que este nuevo perímetro nos condiciona. Desde Safetica lo que nosotros decimos es que para poder abordar estos temas hay que primero entender y saber qué es lo que pasa. Es decir, qué está pasando en los equipos, qué está pasando en los servidores, tener un conocimiento más profundo de los hábitos de los usuarios. Por lo tanto, de los hábitos de la empresa. Y es ahí donde, ahora lo vamos a ver más en detalle en la demo, pero fíjense que nosotros podríamos brindar información sobre las actividades más improductivas, ¿sí? Los usuarios menos productivos, empezar a tener ratios de todo eso, indicadores de productividad, pero también ratios en función del uso del equipo, no solamente qué es lo que hace el usuario, sino cuánto tiempo un equipo, a pesar de estar en ejecución, permanece inactivo. Es decir, está prendido, pero no hay datos que se estén moviendo. Eso también se podría registrar. O también, cambiando el ángulo de lo que estamos planteando, o siguiendo este ángulo, pero agregando otro matiz, ¿cuál es el estado de ánimo del equipo? Es decir, cómo se siente la gente que está en la casa. Hay depresión, están perdidos laboralmente, están perdidos personalmente, tienen angustia. Bueno, eso también podríamos mostrarlo a través de la consola. Ahora Daniel se va a meter bien en eso. Pero también tener información sobre las reglas y el movimiento de información que se está dando, es decir, dónde están los archivos, cómo se están moviendo los archivos, cuáles son las categorías que más se mueven de archivos, quién es el usuario que más archivos está enviando, ¿sí? Es decir, tener un mapeo, ¿sí?, de todo el movimiento de los datos, ¿sí?, que ahora no hay tanto control en eso. De eso se trata y ahí es donde quiero que Daniel nos ayude para ir viendo e ir recorriendo todas las alternativas que tenemos con la consola, de nuevo, tratando de ver casos de usos. Entonces, todas las preguntas que ustedes tengan a partir de ahora, incluso de esta primera parte que vimos y de lo que nos va mostrando Daniel, bienvenida. Entonces, yo voy a dejar de compartir mi pantalla para darle la posibilidad a Dani que él comparta la suya, ¿sí? Así que Dani, si estás por ahí. Va, listo. ¿Pueden ver mi pantalla? Todavía no, por lo menos yo no la veo. Me comentan, no puedo ver el chat. No, todavía no, Dani, no se ve. Ahí sí. No, todavía no. Denme un segundito porque estoy en Chrome. Voy a volver a hacerlo ya. Dale. Creería que ahora sí. A ver, unos minutos. Ahí está, ahora sí. Perfecto, ¿Sí? Dani. Sí, sí. Listo, buenísimo. Entonces, bueno, como más lo había mencionado, la herramienta nos permite tener visibilidad sobre muchas cosas que vamos recopilando a medida que estemos siendo instalados en los equipos, no nos vayamos esparciendo en la infraestructura de nuestros clientes, ¿sí?
Entonces, lo que ustedes tienen ahorita en pantalla es una de nuestras consolas y es uno de nuestros accesos gráficos. Y esta consola tiene la particularidad de tener un enfoque muy ejecutivo, ¿sí? Muy gerencial. Entonces, ya de buenas a primeras, nosotros, como ustedes pueden darse cuenta, tenemos ya visibilidad sobre, por ejemplo, canales más utilizados de información, de envío de información en un lapso de tiempo específico. Sí, esto puede ser a hoy. Como pueden ver, cambia lo que yo tengo en pantalla. Sí, no tengo equipos con mayor inactividad, todos han estado en uso. Si amplío, puedo irme a la semana pasada. Y si amplío un poco más, puedo seleccionar X tiempo hacia atrás. Voy a seleccionar 2 meses atrás. Y pueden ver cómo cambia la información que tenemos en pantalla. ¿Sí? Entonces, ya de buenas a primeras, nosotros ya tenemos visibilidad. ¿Sí? Primero, por dónde se comunican más los usuarios, cuáles son los canales de comunicación más comunes para el envío de información. Del mismo modo, ya el uso de tiempo, una visión muy amplia, muy general, muy abierta, ¿sí? Del uso de tiempo, así como los equipos de menor uso. La parte de protección va en referencia a cuántos equipos tengo con la solución instalada versus cuántos ya no están. Y bueno, eso es algo aparte. En realidad no se le presta mucha atención en el sentido de cuando se está haciendo un despliegue no hay mayor inconveniente. Entonces ahora muy bien, como Max lo había mencionado, entramos a la parte de lo que respecta al análisis de comportamiento. Nosotros tenemos ya de buenas a primeras, ¿sí? Un resumen ya más aterrizado a la productividad como tal. Y dentro de eso, ¿cuáles son las actividades más improductivas? Por ejemplo, inclusive tenemos nosotros estos ratios de medición en donde tenemos una clasificación en base a la cantidad de tiempo seleccionada. Sí, fíjense, son los acumulados totales del tiempo de uso de los usuarios en este tiempo. Y tenemos una clasificación, ya un dato de porcentaje de productividad. ¿Sí? Entonces aquí nosotros tenemos el tiempo total activo del usuario. Fíjense este usuario, por ejemplo, que es un administrador a nivel local en esta máquina. ¿Sí? Y aquí tenemos un usuario de dominio. ¿Sí? Entonces es importante que se den cuenta que la consola nos brinda bastante visibilidad sobre todo lo que sucede no solo en los equipos, sino también con respecto a los usuarios. Entonces aquí podemos ver nosotros las ejecuciones globales en este lapso de tiempo, ¿sí? Y ver los tiempos productivos efectivos de los usuarios que nos encontramos administrando, ¿sí? Entonces, fíjense, ya tenemos un adelanto de actividades. Ahora, podemos entrar un poquito más a detalle y nos vamos a la actividad de los usuarios. Aquí específicamente, nosotros ya podemos visibilizar los detalles de lo que están haciendo. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta esto, nosotros podemos, ¿sí? Fíjense, ya saber un poco más de lo que han estado realizando. Aquí no sé, Max, si tú tengas alguna anécdota que contarnos. Sí, ahí hay un ejemplo que me gustaría compartir. Antes del ejemplo, contarle a todos que todas estas todos estos sitios a los cuales se acceden y también las aplicaciones, ustedes pueden configurar y asignarlas como qué categorías quieren que sea y qué peso sobre la productividad. Es decir, si ustedes quieren que sea una aplicación, ahí está, justo lo está mostrando ahí Dani, fíjense, a la izquierda dice categorías de aplicación y a la derecha categorías de Internet. Entonces nosotros ya tenemos definido por default algunas que consideramos productivas y algunas que consideramos improductivas. Entonces, si hay alguna que consideramos no productiva, supongamos, no sé, la que usted elegí una, Dani, y arrastrala para que se vea. Por ejemplo, cualquiera. Hagámoslo aquí con Teams. Listo. Teams, que está como productivo ahí. Bueno, Ajá. lo podemos arrastrar directamente a no productivo y automáticamente la herramienta lo toma. Entonces, volviendo al ejemplo, ¿ahí vas a mostrar el cambio? ¿O algo de eso? Sí. Ok. Entonces ya pasa a actividades improductivas y en el resumen me va a cambiar El peso. los cuadros. Ajá, el peso. Exacto. Fíjense. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Esto para que sepan que es muy flexible. Ahora bien, como ejemplo, me acuerdo un ejemplo, no sé si podés mostrar ahí, Dani,
por ejemplo, cuando vemos estos detalles. Fíjense que tenemos la fecha en la cual sucedió el incidente, el tiempo, ¿sí? No se llega a ver ahí bien, pero se puede desplegar. El usuario, ahí el tamaño, ese era el tamaño. Es el tiempo. Ok. El usuario, ¿sí? E incluso el título del sitio, por ejemplo, que estaba, si estamos viendo el tema de los sitios, podríamos ver directamente a qué sitio se conectó. Si querés poner el caso ese de YouTube, nosotros nos pasó con un cliente que había un usuario, el cliente instaló la herramienta y había un usuario que todos los días miraba dos capítulos de una telenovela, que ustedes la ven aquí. Hacemos clic, nosotros hicimos clic ahí en el enlace y se ve, en este caso, bueno, replicando el ejemplo, que la telenovela que se veía era La Gata, ¿sí? La veía en HD todos los días, 2 capítulos. ¿Está bien o está mal esto? No, eso depende de cuál sea la posición de recursos humanos frente a estas situaciones. Lo importante es tener la información. Ahora bien, esto no significa que nosotros vamos a estar viendo, por ejemplo, si está en WhatsApp web, que ahí tenés el ejemplo también, no significa que si entramos a WhatsApp web, que también vamos a registrarlo, vamos a estar viendo lo que están chateando o con quién está hablando. Definitivamente la herramienta cuida mucho la privacidad, no es un keylogger, no estamos registrando usuario, contraseña, todo lo que escribe, grabando, sacando imágenes, screenshot, no. O sea, simplemente lo que hacemos es monitorear lo que el cliente define como productivo o improductivo en esta parte. E incluso, si mostrás, Dani, el, el respeto que hay entre la información privada y la laboral, por ejemplo, en los teléfonos, cuando Correcto. instalamos ahí, podría ser un buen ejemplo. Correcto. Acá, por ejemplo, fíjense, me estoy yendo hacia la parte de la política para que ustedes puedan ver cómo afectamos directamente a móviles. En lo que es el apartado de Android, que lógicamente es uno de los más utilizados, y no vamos a entrar mucho en los detalles de iOS, porque como ustedes saben, debido a que es un sistema operativo mucho más cerrado, las aplicaciones de terceros desarrolladas son un poco más difíciles de complementar a la interna, pero en el sistema de Android nosotros tenemos lo que denominamos Android for Work, en donde levantamos un entorno seguro dentro del teléfono, dentro del dispositivo, y este entorno se encuentra totalmente aislado del entorno personal. Entonces, como tenemos control sobre este entorno, nosotros podemos deshabilitar que toda la data que llega a este punto, ¿sí?, no salga hacia el lado personal. Podemos deshabilitar toda interacción de salida. Desde el lado personal hacia acá dentro del usuario sí puede insertar información, pero no va a salir de este lado. Y si se necesita, se puede eliminar este entorno para trabajo que está atado a los espacios de comunicación o a los espacios de transacción de información de la compañía. Entonces, fíjense, tenemos un alcance bastante extenso en este apartado, pero no nos metemos con los datos del usuario. Entonces, inclusive, miren, tenemos la posibilidad de generar en este entorno la instalación de aplicaciones de forma exclusiva. Es decir, nosotros enviamos la instalación de aplicaciones para que se queden solo en este entorno. Adicionalmente a eso, lógicamente trabajamos con otro tipo de políticas que nos van a ayudar a manejar toda la data dentro de este entorno seguro, no solo a nivel de dispositivos móviles, sino lógicamente ya en el trabajo de ellos. Entonces, acá pasando, denme un segundo, por favor. Entonces, ya retornando a la parte, como pueden ver, tenemos visibilidad muy amplia sobre lo que ejecutan los usuarios en su día a día. Inclusive tenemos la potestad de también medir el estado de ánimo de nuestros colaboradores. O sea, acá no sé, Max, tu visibilidad como psicólogo, ¿qué opinas? No, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Que el cambio de entorno hace que la gente pueda pasar por momentos de angustia, momentos de aislamiento, momentos de desconexión del equipo, sentirse fuera. A ver,
hay una realidad y es que el jefe ahora está por Zoom, por alguna de estas plataformas. Es decir, es un jefe con menos presencia, más intermitente en cuanto a los momentos de interacción, y bueno, y eso puede afectar también los sentidos de pertenencia. Entonces, esta posibilidad es una posibilidad como para monitorear cómo está el estado de ánimo de la gente. Así que es interesante en ese sentido. Entonces, como pueden ver, en el lado de productividad podemos darnos cuenta en realidad de cómo están gestionando nuestros usuarios sus roles, ¿sí? Y al tener visibilidad sobre esto, al poder también dar un valor, como lo vimos a través de las categorías, si nosotros ya podemos entrar en la parte que tal vez sea interesante para algunos otros, que es de la seguridad de información. ¿Sí? Es, como se pueden dar cuenta, la herramienta nos lleva de un lado en el donde podemos tener toda la visibilidad de ejecución de un usuario, es decir, en cuánto tiempo pasa en una aplicación, qué aplicación es la que más utiliza, qué destinos web, cuánto tiempo le dedique a estos destinos web. ¿Sí? Con esa visibilidad podemos trasladarnos a la parte de seguridad. Y si se fijan aquí, nosotros ya tenemos hitos sobre los canales de salida. Tenemos qué es más común, qué tipo de archivo es más común que salga, y bueno, mi estado de seguridad, que ya lo vamos a revisar más a detalle, y datos interesantes de salida de información. ¿Sí? Entonces, para entrar ya más a detalle, nos vamos a la parte de flujo de información. ¿Sí? Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, tenemos ya, primero, incidencias de seguridad. Si ven, ya la herramienta ya me genera alertas visuales para que yo preste atención sobre lo que debo, de cierto modo, debo empezar a controlar o debo prestarle efectivamente atención para entender qué es lo que está pasando a nivel de infraestructura, a nivel de ejecución de usuarios. ¿Sí? Entonces, si se fijan, vamos a bajar un poquito más adelante para que lo vean. Yo ya tengo estadísticas, ¿sí? De cuándo es más común que los archivos se envíen. ¿Sí? De nuevo, ¿dónde es más común que salgan los datos? ¿Qué tipo de categorías están saliendo? Si es que ya tienen una clasificación o no. ¿A qué destinos están yendo? Es decir, si están yendo a una zona segura, a una zona en donde yo puedo permitir que la información circule, o están yendo a un lugar que yo no conozco, que no puedo asegurar que la data vaya a estar bien. Y dentro de eso tenemos incluso la revisión de qué usuarios son los que más impacto tienen de salida, lógicamente en este lapso de tiempo. Aquí, Max, no sé si quieras acotarnos con algún Sí, ahí ejemplo. algo, Dani, si querés volver al gráfico de los picos, estamos en la consola web, que la consola web es la consola que tiene una visión más gerencial y de reportes. Después, Dani, ahora, antes de terminar, vamos a abrir la otra consola, que es la consola de administración, Correcto. donde vamos a ver otro tipo, vamos a ver algo más a nivel administración, ¿sí? Pero acá mismo quería compartir con ustedes un ejemplo. Fíjense cuándo fueron enviados los archivos, ese gráfico que está ahí, que a veces nos muestra ciertos picos, ¿no? de salida de información. Y había un cliente, un hospital, que tenía en determinados momentos unos picos de envío de datos que empezaron a llamar la atención. Todavía no tenían armado ninguna política de DLP. Y dieron cuenta de que había un empleado, un enfermero, que sacaba periódicamente datos de historias clínicas. Se enviaba historias clínicas a su propia cuenta de correo. Entonces, ellos pudieron tener esa información, como ven ahí, con este nivel de detalle. Es decir, en qué fecha fue que se realizó, cuál fue el usuario, cuál fue el archivo, el tamaño del archivo, el destino, si se copió incluso en una carpeta local o en un USB, o si se envió por correo electrónico. Y todo esto queda una evidencia de esta acción, ¿sí? Para tomar medidas a futuro, armar una política de LP justamente para que esto no vuelva a suceder. Entonces, fíjense que todo este flujo de información, imagínense también en un contexto de teletrabajo, cómo también estar viendo los archivos sensibles de la compañía, cómo se van moviendo, quiénes tienen acceso y qué se está haciendo con esa información. Creo que en la consola que vamos a ver ahora lo van a ver incluso con más detalle.
Muy bien, con ese pie pasamos a la consola local como le había mencionado Max. Este es nuestro API local. Aquí, como ustedes pueden darse cuenta ya de buenas a primeras, en el panel de resumen ya tenemos información relativamente similar. Pero, en realidad, si yo ya me dirijo hacia uno de nuestros módulos, como por ejemplo el caso del auditor, ¿sí? O el Discovery ahora, vamos a tener nosotros la potestad de ver ya directamente solo aplicaciones. Y fíjense, aquí tengo un dato muy interesante, ya algo que llama la atención. Yo tengo Google Chrome, tengo un tiempo total en primer plano de 766 horas con 3 minutos para el total del árbol en este periodo de tiempo. Pero yo lo puedo aterrizar a hoy y tengo un total de 25 horas con 43 minutos en el total del árbol, pero no quiero ver el total del árbol, así que me voy a dirigir hacia un usuario en particular. Vamos a ir hacia mi usuario. Como tal, no utilizo Chrome mucho, excepto para algunas cosas muy particulares. Y si se fijan, aquí yo ya tengo uso de Microsoft Teams, 2 horas con 15 minutos. En primer plano. En segundo plano, 5 horas con 43 minutos. Entonces, yo tengo ese nivel de detalle de ejecución de aplicaciones. Imagínense que aquí ya tengo ya específicamente este usuario, toda la clasificación de información y los tiempos máximos de ejecución, es decir, los acumulados. En el intermedio, incluso puedo yo tener los tiempos en los que inició y en los tiempos en los que finalizó la interacción con esa aplicación. Es decir, que el usuario dejó de efectivamente estarla utilizando. Bajo ese mismo principio, ¿sí? Nos movemos, como ustedes pueden ver, esto es la extracción de data, como con la aplicación de políticas, que ya vamos a ver más adelante. Y en ese apartado nosotros tenemos revisión de dispositivos, ¿sí? Todo lo que conectan o desconectan los usuarios, páginas web, cuánto tiempo pasan en las páginas web, de qué categorías son estas páginas web. Y todo esto es altamente personalizable, es decir, nosotros podemos generar, digamos, yo no quiero que WhatsApp sea WhatsApp, sino que lo voy a pasar de nuevo. Se me ocurre, voy a ponerlo shopping y lo voy a guardar. ¿Sí? La herramienta nos permite adaptarnos al entorno de ejecución de la empresa, ¿sí? Del cliente. Importante acá, Dani, que para que también la gente pueda entender otra cosita más, es que además de monitorear el tema de páginas y aplicaciones, vamos a poder bloquear los accesos a los sitios y a las. Sí, denme un segundo. Y el supervisor ya nos permite el bloqueo directo en el control de aplicaciones y en el control de sitios web. O sea, podemos bloquear a un usuario o a varios, está integrado con Active Directory, con lo cual podemos armar excepciones o una regla para toda la compañía. Entonces, no solamente es el monitoreo, sino también tomar acción para definir los accesos y los usos en el endpoint, ¿no? Correcto, justo como tú lo mencionas, Max, el módulo supervisor nos permite tomar, como tú mencionas, acciones y del mismo modo granular, es decir, así como logramos ver información solo de un usuario, bloquear respectivamente solo ese usuario, su grupo contenedor o su grupo superior, todo el árbol, y si no existiese Active Directory, también podemos trabajar con agrupación de forma manual, en donde nosotros, en conjunto con ustedes realizan la estructura de su árbol sin mayor inconveniente. Sí, los equipos solo se arrastran y listo, igual que los usuarios. Entonces, forma parte del control, como Max lo había mencionado, el perímetro ya no es el mismo y tal vez para garantizar la seguridad o por temas de políticas, al yo darle un equipo de uso interno, un equipo de la compañía, yo debo cumplir ciertas cosas con respecto al uso de este equipo. Entre ellas está el tema de cumplimientos de normativas para no acceder a ciertos sitios web o la ejecución de ciertas aplicaciones. Que el hecho de que se esté ejecutando tal vez en casa, no quiere decir que efectivamente puedan hacer con el equipo lo que muy morochamente, muy a la buena de Dios puedan estar haciendo, ¿sí? Coloquialmente. Dani, ahí para Bien. ir cumpliendo con los tiempos, ¿viste? Porque nos quedan 15 Sí, minutos, tal vez un espacio para preguntas. Me gustaría que, por un lado, mostremos la versatilidad que tenemos
en la parte de armado de usuarios, de los accesos de los usuarios, y que podamos estar auditando solamente en horarios laborales, ¿sí? Porque Excelente. puede pasar que la persona quiera, fuera del horario, estar libre de hacer cosas diferentes. Perfecto. Entonces vamos a entrar, como tú dices, a la parte de la gestión de acceso, en donde nosotros podemos levantar accesos, perfiles de accesos para usuarios que solo tengan acceso específico. Si se fijan aquí, no tiene acceso al global, pero sí tiene acceso a su externo. O sea, no está establecido, pero puede acceder a otras configuraciones. Si se fijan, solo a esa parte de lo que esté dentro de este contenedor. Entonces, en ese apartado, al tener distintos niveles, si se fijan, podemos hacer que los usuarios puedan ver solo lo que les compete. Y esto, por ejemplo, estamos a nivel global, podemos hacerlo a nivel de subgrupo. Y del mismo modo, en la parte de la interfaz web, pueden acceder solo a los datos que les son competentes como líderes de área, por ejemplo. Y Dani, dime. te quería, para ir interactuando con la gente, ahí está hablando Guillermo, Sergio y Herbert. Voy con la de Guillermo, una pregunta, Dani. Consulta, cuando los equipos son particulares y que se realiza teletrabajo, ¿no podrían vulnerar la privacidad del usuario? El foco de la herramienta va para el tema específico de, primero, el desempeño del colaborador y segundo, la seguridad de la información. Quisiera entender la figura. El equipo personal se conecta mediante un RDP y está trabajando en un equipo que está conectado a la red interna a través de una VPN. Vamos a Eso hacer es unos, importante. vamos a pensar escenarios. Yo te digo Ujú. algunos y lo vamos respondiendo. Si la persona usa su equipo pero accede a un escritorio remoto, nosotros podríamos aplicar las políticas en ese escritorio remoto, ¿correcto, Dani? O sea, instalarlo en ese servidor o en esa PC. Correcto, e inclusive evitar que a través de transferencia remota, sí, como lo vemos aquí en esta política, se salga la información. Muy similar a lo que ustedes están viendo. Yo puedo ver lo que estoy haciendo, puedo generar trabajo en este escritorio remoto, pero no voy a poder sacar la información que yo no quiera que salga. Exacto. Entonces, ahí depende, Guillermo, el escenario. Hay escenarios donde efectivamente la persona usa su equipo, ahí depende mucho de las normativas locales. Hay empresas que firman acuerdos en donde el usuario autoriza cierta auditoría de seguridad en su equipo. Depende mucho en los países, pero hay escenarios donde puede usar un equipo personal, pero acceder a recursos de la empresa. Sergio, gracias, Guillermo, por la pregunta. Sergio dice: ¿qué pasa si el usuario en un momento se desconecta de la red físicamente? Bueno, Sergio, en ese caso, el software lo que hace es guardar el registro de lo que va pasando, de los distintos incidentes de seguridad o de productividad, y cuando vuelve a ver al servidor, ahí le manda la información, ya sea por VPN o incluso si la IP del server está pública, y bueno, en algún momento por internet lo ve, ahí le manda, pero guarda todos los logs. Y si existiesen políticas de control, estas se mantienen. ¿Sí? No es que porque se desconectó el servidor, yo voy a hacer lo que yo quiera. No, no, se mantiene. Totalmente. Herbert dice: ¿se puede ver la actividad en máquinas virtuales? Sí, nos podemos instalar. Es más, la máquina que ustedes pueden ver acá se encuentra dentro de un virtualizador. Ahorita voy a mostrarles un poco, espero que se apure un poco esta máquina, pero estamos ejecutando en un virtualizador que está en un repositorio en nube y para ser exactos es esta máquina de aquí, es este de aquí, de laboratorio. Es justo la máquina en donde estamos. Listo. Bueno, gracias Sergio, Herbert, por las preguntas. José nos pregunta: ¿cómo hacer para programar los tiempos de descanso del usuario, ya que no es conveniente que trabajen por 4 horas sin descanso? Ya, a ver, en ese apartado, bueno, va a depender mucho del usuario como tal. En ese sentido, Safetica, eh, tal vez los temas de controles, de ejecución de aplicaciones y eso sean un poco más arbitrarios en el sentido de, bueno, generamos bloqueos cada cierto tiempo, pero allá va a definir mucho del feeling, más que del feeling que tú tengas con los colaboradores, porque algunos podrán preferir trabajar
6 horas de corrido y otros van a preferir trabajar 2 horas y tener pausas de 15 minutos. Ya va a depender mucho. En este caso no hay cómo obligarles a estar o tampoco no, o convencerles de hacerlo de otra forma. Están en su casa hasta cierto punto y tienen que estar cómodos, ¿no? Ahí, José, lo que te va a servir son los reportes de productividad y de teletrabajo que la herramienta tiene. Ahora vamos a ver algunos más adelante. Ujú. De hecho, nosotros hacemos auditorías en los clientes sobre productividad, instalamos el producto y vamos auditando lo que va pasando y damos recomendaciones. Entonces ahí vas a tener el tiempo que la persona realmente estuvo productiva y con base en eso tener charlas como para modificar alguna forma de trabajo y decir no trabajes más de 4 horas, es lo recomendable, o bueno, y tener esa charla. Pero bueno, eso es lo bueno de los informes, porque son evidencias para que el jefe pueda tener conversaciones con la gente con la... Elizabeth, los... Creo que soy yo. Los perdí. Bueno. Gracias, Elizabeth. Mónica, ¿existe alguna configuración que impacte de manera negativa en la performance de la PC? Esto con el antivirus de SET. No, no. Si querés contar un poco más del impacto, Claro. Dani, ahí vos justo Sí, tenés sí. el SET instalado, ¿no? Sí, sí, justo aquí en esta máquina para que lo vean. A ver, fíjense, en ese apartado nosotros necesitamos 2 GB en RAM, 2 cores y 100 megas de espacio en disco. Sí, tal vez un poquito más de espacio en disco por el tema de logs que pueden irse almacenando, pero tampoco es que necesitamos 10 gigas, no. En ese apartado, si se fijan, a nivel de requerimientos mínimos, en lo que respecta a endpoints, es bastante ligero. Si no, no vamos a tener realmente un impacto notable en el uso cotidiano de los equipos. Me parece que ahí se me corta a mí, no sé si se me escucha bien ahí, Dani, avísame. Estás bien ahorita y hace un rato tuvimos un poco, pero estás muy bien ahorita. Listo, gracias Marta García. Disculpen a todos si se escuchó mal. Elizabeth dice, disculpe, pero no escucho justo lo que dije recién. ¿Qué pasa si el usuario... Acá dice, Marta García dice, ¿qué pasa si el usuario se desconecta y dice que no hay redes o energía eléctrica en el área? Responde vos, Dani, por si se me corta a mí también de vuelta. Ya, pues, o sea, no hay mayor inconveniente. Todo queda localizado, es decir, todas las configuraciones que herede el endpoint van a quedar en el endpoint. ¿Sí? Y el momento que retorne hacia conectarse hacia el servidor, hacia la consola de administración como tal, hacia el servicio, tú lo vas a poder visualizar, tú vas a poder visualizar esa información en la consola. Pero si es que tienes políticas de control o cualquier ese tipo de cosas, se van a mantener. Eso no se va de ley. Perfecto. Guillermo nos dice, con el COVID-19 muchas empresas enviaron gente a sus casas y estas utilizan sus equipos personales, los cuales no tienen las configuraciones de ancho de banda y son equipos más lentos. Sí, Guillermo, es una realidad, pasa bastante y eso genera problemas en la operación, definitivamente. La realidad es que el software SafetyK no impacta tanto y en muchos casos hemos implementado en equipos de las personas, pero bueno, es verdad lo que decís que hay veces que es complicado. Sandra dice, buenas, gracias Guillermo. Sandra dice, buenas tardes, ¿hasta qué número de usuarios permite la plataforma? No hay, bueno, en general tenemos clientes de más de 40.000 usuarios o clientes de 50 usuarios, 30 usuarios, no hay límites ahí. Sí hay límites en el deploy y en la implementación, ¿no, Dani?
O sea, Sí, cómo debería hacerse la instalación de los servidores. correcto. Ahí hay que hacer más que un análisis a nivel de infraestructura para ver cuál sería la mejor ruta, la más óptima, tomando en cuenta la cantidad de endpoints, el tiempo, el alcance. Bueno, o sea, hay una fórmula para eso que lo tenemos, pero no tenemos en realidad, como a nivel administrativo, no tenemos límite en ese sentido. Inclusive podemos trabajar en modalidad HA sin mayor inconveniente. Gracias. Sandra, Juan José Rivas. ¿Es posible establecer un horario laboral para efecto que las mediciones tanto de uso de equipo como aplicaciones y navegación puedan obtener un porcentaje de uso adaptado a la jornada? Sí, justo aquí, Sí, mírenlo, si lo pueden ver en pantalla, creo que no. En un segundo. sí, ahí estabas recién, ¿eh? Sí, estoy ya, sí, perfecto. Sí, justo aquí, Ahí mírenlo, está. horarios de trabajo, el tipo de monitorización que vamos a hacer y definir, sí, podemos sí, definir los horarios de trabajo. Sí, podemos definir los horarios y inclusive poner días festivos personalizados, vacaciones y todo. Sí, no estamos cerrados a un funcionamiento estático. Ok. Gracias, Juan José. César nos dice, ¿cómo comprobar que físicamente el empleado esté frente a la PC? Ya, de acuerdo. Es una muy buena pregunta y aquí tú tienes un tema específico de cada cuánto tiempo. Ya, intervalo para determinar inactividad del usuario. Aquí tú lo afirmas. Y no solo tienes eso, porque digamos, esto es cuando la computadora se quedó totalmente quieta. Es decir, no hay interacción. Entonces, fuera de eso, tú también tienes en la parte de actividad de los usuarios los detalles de reinicio. Bueno, ahorita como no ha habido reinicio específicamente, pero vamos a poner un poquito más de ruido. Sí, tenemos los detalles específicos, por ejemplo, fíjense en este caso en particular de este usuario tenemos bloqueo, inicio de sesión, fines de actividad, inicio de actividad, sí, desbloqueo, bloqueo, tenemos todas las marcas, hibernar, tenemos todas las marcas de tiempo que el sistema operativo tenga. El umbral mínimo que manejamos es de 5 minutos, podemos acortarlo, podemos extenderlo, ya va a depender, este afinamiento se lo va haciendo a medida que se vaya recopilando información para ver cuál es el sweet spot, ¿sí? Ok. César también nos pregunta, supongo que era parte de la misma pregunta, se refería a si había screenshot, si hay webcam. Eh, Dani, Eso vulneraría la privacidad del usuario. sí, después de ciertas regulaciones, sobre todo las regulaciones de Europa, todo lo que tenga que ver con screenshot y videos de lo que va haciendo el usuario es bastante delicado y podría cruzar la línea del tema de la privacidad. Por eso nosotros elegimos no ir por ese camino. Gracias, César. Muy buenas preguntas. José Roberto Chávez dice, mi pregunta estaba enfocada en la política de recursos humanos de la empresa para evitar cansancio laboral. Supongo que era la pregunta de las 4 horas, ¿no? Claro, que tú viendo los reportes de actividad puedes generarte un plan de ejercicios en el cual se me ocurre, hablas con tienes ya la data suficiente para decir, oigan, ¿saben qué? Me parece que se están quemando en estos apartados, así, ¿por qué no mejor hacemos esto? Ustedes hacen este tipo de ejecuciones durante tantas horas, descansen en este intermedio y retornen, se me ocurre, y con Sí. políticas a nivel empresa, pues mejoras eso con tus colaboradores. Sí, lo que siempre decimos, José, en este punto es que nosotros tenemos muchas reuniones también con recursos humanos, porque tal vez el requerimiento lo haga recursos humanos y también sistemas necesite implementar a nivel seguridad algo más en el teletrabajo, pero siempre esto va combinado con una política de recursos humanos, ni hablar. Lo bueno es que lo que decimos es que hay información base para tener esa conversación. A veces no se sabe qué está pasando, el usuario mismo se distrae sin saberlo, entonces, o está muy pegado a la PC. Bueno, toda esa información, esa auditoría, nos sirve como ejemplo, como para decir, bueno, la persona se está pasando del tiempo que debería trabajar y por política, que son 4 horas en el ejemplo que diste,
bueno, hay que cortar. Y bueno, y tal vez se me ocurre se pueda manejar por ahí. Así que gracias, gracias José. Nos disculpás si no entendimos el enfoque primero que habías dado. Lisette Flores nos dice, ¿la elección de las actividades improductivas o productivas están en función a perfiles? Es decir, algunas plazas, las redes sociales son parte del trabajo principal, diferente a perfiles que atienden clientes que sí se convertirían en improductiva. Buenísima la pregunta, Lisette. Sí, efectivamente, nosotros justamente estamos haciendo un cambio para que podamos incorporarlo a perfiles. Es simplemente un cambio en la base de datos. Hoy lo podés ver como algo genérico, o sea, vos definís que, no sé, Facebook es improductivo y es improductivo para todos, pero está bueno el ejemplo que das que decís, bueno, pero ¿qué pasa si para marketing Facebook es productivo? Bueno, nosotros estamos haciendo ahí un ajuste en la lectura de la base de datos y muy pronto vamos a poder tener esa diferencia de perfiles. Muy Para bueno. roles, correcto. Sí, ese es uno Exactamente. de los mejores, pero Sí, sí, incluso con la integración con PBI que estamos haciendo, eso se va a poder hacer muy fácil desde ahí y con otras herramientas. Así que correcto. gracias, Lisette, por la pregunta muy pertinente también. No sé cómo estamos de horarios, de hora. Estamos ahí como, si tienen más preguntas, nosotros no tenemos problema. Sí les quería mostrar, nosotros con los clientes muchas veces hacemos una auditoría de seguridad y productividad que es, este documento lo generamos directamente con la herramienta. Entonces, fíjense, ahí Dani lo va a ir recorriendo. Fíjense, simplemente instalándolo 2 semanas el producto y en una muestra de entre 10 y 20 equipos, puede ser menos, vamos viendo, por ejemplo, esto, cuándo fueron enviados los archivos, a través de qué canales. Este informe también lo usamos para que los gerentes de área no tengan que acceder a la consola y reciban esto una vez por semana, por ejemplo. Entonces, ¿qué categorías de datos estaban en los archivos? ¿Cuáles fueron las actividades más comunes de los usuarios? ¿Sí? Si querés seguir bajando. Ahí Javier pregunta, ¿van a dejar el webinar disponible para los que nos perdimos al principio? Supongo que sí, pues se está grabando. Igual ahí te va a estar informando seguramente Ernesto o Julia. Ahí vemos los archivos, cómo se están moviendo, ¿sí? Las fechas, las categorías de datos. Bueno, toda la primera introducción de esta parte es más el tema eh, de movimiento de datos, ¿sí? Después vemos la parte productiva. Si querés ir avanzando, Dani. Fíjense, Espera. por ejemplo, ahí tenemos las rutas. Ya acá el informe nos va dando recomendaciones. Fíjense, 4.200, ahí en la parte roja, sorry. Perdón. 4.265 archivos sensibles han sido transferidos por correo electrónico y sus políticas de seguridad no fueron restrictivas. Es decir, que dejamos salir mucha información sensible y ya la herramienta nos está recomendando armar algo ahí. Pero más allá de eso, miren el detalle. Ahí está mostrando qué usuarios están haciendo qué actividades, dónde están moviendo los datos. Pero si en algún momento quieren acceder, fíjense que hay un link ahí abajo y ese link lo lleva directamente a la consola. Entonces, desde el informe van a la consola. ¿Sí? Y bueno, y ahí se entra. Entonces, ahí entramos. Entonces, volviendo al informe, vamos bajando rapidito, así vamos cumpliendo con el tiempo. Acá esta es transferencia de archivos por correo web, lo mismo, vamos viendo los picos que tenemos, quién envió los archivos más confidenciales, fíjense qué buen dato ahí para ir viendo el informe de quién fue exactamente, en ese caso Santiago Reynoso. Entonces seguimos bajando, vemos lo mismo en internet, ¿sí? Subidos a internet, la misma estructura del informe. Mensajería instantánea, también, el intercambio de datos por mensajería instantánea. Servicios de almacenamiento en la nube, ¿sí? Cuando se va a alguno de estos sitios
y se está subiendo información, también es un tema sensible. Cómo utilizan los usuarios las aplicaciones, ¿sí? Cómo utilizaron los empleados su tiempo. Acá ya vamos viendo cosas relacionadas, indicadores relacionados con la productividad. ¿Ven? En Internet también, cómo utilizaron el tiempo los empleados, ¿sí? Los sitios a los cuales se conectaron, las actividades de riesgo más comunes, los usuarios más activos. Todo simplificado. Los empleados que estuvieron buscando trabajo. Esto también puede ser un tema de prevención de fuga de información, de empleados disconformes que por ahí se pueden llegar a llevar información sensible antes de irse. Entonces ya monitorear, e incluso para retener talentos, obviamente. Y bueno, acá el uso del equipo, ¿no? La ejecución del equipo en tiempo real, el equipo con mayor inactividad. Entonces fíjense que esto es un resumen de lo que podemos tener con esta auditoría. De hecho, si a ustedes les interesa, les ofrecemos una auditoría de estas a modo de prueba de concepto y bueno, y implementamos la herramienta y van a ver todos los datos que van a ir consiguiendo, que muchas veces son sorpresivos, ¿no? Tanto de productividad como de prevención de fuga. Un tema final ya es para que sepan, se pueden armar políticas de prevención de fuga de información en el módulo de LP, que es el módulo que está acá, y acá sí podemos crear políticas para evitar fuga de datos. El nivel de granularidad del producto es muy grande, pero bueno, podemos armar políticas y frenar la fuga de datos desde esta parte. Así que no me extiendo más porque da para largo esta parte del EP, pero bueno, este es un overview de lo que podemos llegar a hacer. No sé si tienen alguna consulta, Ernesto, Juliana, no sé si ustedes quieren intervenir en esta parte, bienvenidos. También ustedes, si tienen alguna consulta, estamos abiertos acá con Dani para resolverla. ¿Aló? ¿Nos escuchan? Ernesto. ¿Vos, Dani, me escuchás? Yo sí, Max, la veo a Julio. Ok, ahí están diciendo, si los escuchamos, ¿cuáles son los requerimientos técnicos del servidor, Dani? ¿Podés contarle a Jaime? Claro que sí, Jaime. Mira, va a depender mucho de la cantidad de equipos. Si tú quieres para 250 endpoints, por ejemplo, podemos trabajar con 6 en RAM, 4 cores, 100 de espacio, 100 gigas de espacio disponibles en disco fuera del sistema operativo, de tu unos 130, y podemos trabajar con SQL Server Express sin mayor problema. Si es que amplías, lógicamente te va a tocar pensar en lo que necesita aguantar el SQL. Ya el Server Express nos queda corto, pero hay que pensar en eso. Pero esa es la base, ¿no? 250 endpoints, y tú haces un buen promedio. Y como te digo, 4 cores, 6 en RAM y 120 gigas de espacio en disco libre. Buenísimo. Bueno, Dani, muchas gracias. Nosotros queremos agradecerles por el espacio. Obviamente a la gente de IBW también súper contentos por el espacio, así que hasta acá nuestra presentación. Hola, ¿me escuchan? Julia, sí, ¿cómo estás? Hola, soy Alejandra. Bueno, muchas gracias, Max, y muchas gracias, Daniel, por habernos acompañado. Le agradecemos también a todas las personas que pudieron participar el día de hoy. En nombre de Comunicaciones IBW, agradecemos su presencia y esperamos que el tema de este día haya sido de su interés. Y bueno, les invitamos a que nos puedan seguir acompañando en los próximos webinars. También a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, como IBW El Salvador.
Y cualquier duda o consulta que ustedes quieran tener, ya sea de nuestros servicios o conocer más sobre nuestros productos y este producto en especial que hemos visto junto con Max y con Dani, pueden escribirnos a ventasSB@iww.com y con gusto les damos más información y les apoyamos en lo que ustedes necesiten. Nuevamente, muchas gracias Maximiliano, muchas gracias Daniel. Muy interesante todo lo que nos compartieron y quedamos a la orden. Gracias a Muchísimas ustedes, un gracias. placer. Hasta luego. Muchísimo Un gusto. placer. Muchas gracias.